Entonces, buenos días a todos. Les voy a solicitar que apaguen sus micrófonos y dentro de lo posible que apaguen las cámaras para reducir el tamaño de los archivos y la velocidad de conexión. Eh, Hoy día nuestro seminario lo va a dar el doctor Álvaro Glavich. Una pequeña reseña histórica de su carrera. Bueno, él es bioquímico de la gloriosa Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Posteriormente realizó su doctorado en Ciencias, con mención en Biología Molecular, Celular y Neurociencia en la Facultad de Ciencias de la misma casa de estudio. Del 2002 al 2005 hizo un postdoctorado con una beca postdoctoral de la EMBO, una Long Term Fellowship, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego de su vuelta a Chile, hizo otro postdoctorado con la doctora Jimena Sierra Alta en la Facultad de Medicina, de esta misma casa de estudio, y ha sido investigador asociado del programa FONDAP, del Centro de Regulación Genómica, y también director de un anillo, el DRIVENS. Actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias y ha establecido una línea de investigación en las áreas del regulamiento del crecimiento, del metabolismo celular y de cómo las células regulan sus formas y tamaños. Y hoy día nos va a presentar un seminario titulado Función de TRMP-ML y lisosomas en la dinámica del citoesqueleto de actina durante la migración celular. Entonces los dejo con el doctor Glavich para que nos cuente de su investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman que pueden verla de manera apropiada. Espero que están viéndola ahí. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Se ve bien. Perfecto. Entonces, ay, no puedo sacar esto. Ahí. El trabajo que yo les voy a contar es trabajo que realizó una estudiante de doctorado extraordinaria que ya está haciendo su postdoctorado en Alemania, que es Sandra Edwards, y lo realizó, bueno, ella era del programa de Biología Molecular, Celular y Neurociencia de la Facultad de Ciencias, y lo realizó en conjunto y en colaboración con los laboratorios de Ana María Lennon y Joan Beleix en el Institut Curie. Este trabajo entonces versa sobre este canal iónico TRPML, que es un canal de calcio ubicado en los lisosomas fundamentalmente, y un poco hablar respecto de la función de este y de los lisosomas en la regulación del citoesqueleto de actina durante la migración celular. La migración celular, probablemente todos ustedes están familiarizados, que es un proceso activo donde las células cambian de posición, dado fundamentalmente por un rearreglo del citoesqueleto celular y de organelos que se polarizan y que permiten esta migración, y un actor fundamental en este contexto es el citoesqueleto de actina y su capacidad contráctil. No es el único actor, pero es el que se va a centrar este seminario, y la migración celular, como ustedes podrán saber, es muy importante durante los fenómenos de desarrollo, donde las células cambian de posición para dar origen a distintas estructuras durante el desarrollo en el embrión. Además, es muy importante, por cierto, en la respuesta inmune, donde estas células del sistema inmune, como células individuales, son capaces de fagocitar patógenos y eventualmente establecer una respuesta celular o que es adaptativa o innata. Es también muy importante en los cierres de las heridas, en la reparación de los tejidos. Cuando hay una herida, las células tienden, no es una migración propiamente tal, pero extienden protrusiones para poder cerrar estas heridas. Y finalmente en situaciones patológicas, como son el cáncer durante la metástasis de células tumorales o enfermedades inflamatorias donde hay desregulación de las células del sistema inmune. El tipo de migración depende del
tipo de sustrato y del tipo celular también, y se pueden distinguir dos extremos en este tipo de migración, lo que se conoce como una migración mesenquimal, donde las células hacen contactos muy estrechos con la matriz, y por tanto se pueden reconocer adhesiones focales y estas fibras de estrés que en definitiva son las que permiten hacer la contracción. Y por otro lado, en el otro extremo, se puede distinguir la migración de tipo ameboide, donde los contactos son más sutiles respecto de la matriz, y se presenta una distribución algo diferente de los componentes cuando se produce este tipo de migración. Algo que es importante señalar que en el contexto in vivo, o sea, en general todos los estudios que se hicieron al principio, en principio cuando se caracterizó el fenómeno de migración celular, se hacían en condiciones 2D, y en ese contexto las células tienden todas a migrar en forma mesenquimal. Sin embargo, sabemos que la migración ocurre en contextos tridimensionales, donde las células hacen contactos más sutiles con el entorno, y tienden a parecerse más a lo que se conoce como una migración ameboide. Entonces. Y por cierto, en ambos casos, las estructuras de actina, los filamentos de actina, en conjunto con la miosina 2, que es la miosina no muscular, son fundamentales para poder ejercer la fuerza que va a permitir la migración de las células. La miosina es un complejo macromolecular que aquí se presenta, donde ustedes pueden ver la forma inactiva, que se encuentra cerrada, y que se activa por fosforilación de distintas proteínas, mediante distintas proteínas se produce la fosforilación, y en muchos casos esta fosforilación o la actividad de estas enzimas que catalizan la fosforilación es dependiente de calcio, y una vez que son fosforiladas, entonces la miosina se puede desplegar y permite generar estas fibras de actomiosina, que van a ser las que van a tener la actividad contráctil. En distintas regiones de la célula y en los distintos mecanismos de migración que yo ya les mencioné, estas fibras de actomiosina juegan un papel en el borde, en el frente de migración, pero también en la parte posterior, haciendo una tracción del núcleo cuando se produce la migración, y en la parte posterior de la célula, que es el trailing edge o borde retrasado, que finalmente va a ser traccionado utilizando este tipo de energía o trabajo que van a ejercer estas moléculas. Como les decía anteriormente, distintos tipos celulares y distintas matrices definen tipos de migración diferentes, y acá abajo, o sea, aquí son imágenes, lamentablemente los videos no están ensamblados con la presentación, no sé por qué ocurrió esto, pero se muestran dos tipos celulares que ustedes pueden ver por su forma, que son bastante diferentes. Este tiene una forma más mesenquimática, donde se pueden ver estas extensiones, y esta otra de acá es una célula que migra de una forma más ameboide, y ustedes pueden ver que la distribución de los componentes, aquí marcado en blanco la miosina o aquí marcado en rojo la miosina, tienen distribuciones muy diferentes. Y las formas de migración entonces van a depender de cómo se distribuyan estos componentes en el interior de la célula, y esto a su vez depende del tipo celular, como ya dije, y de la matriz extracelular, de los contactos que ella establezca. Lo que se ha podido establecer es que estas migraciones que forman contactos más estrechos con la matriz son más lentas, mientras que la migración ameboide es más rápida. Y la célula puede transitar de un tipo de mecanismo a otro dependiendo de ciertas características. Y se ha podido ver que una de las cosas que afecta el tipo de migración es la capacidad fagocítica que tiene la célula, en el sentido de la posibilidad de poder degradar los componentes fagocitados por parte de estas células individuales, que en muchos casos son células del sistema inmune, como ya dije. Entonces se ha podido ver, por ejemplo, que en Drosophila, si es que uno bloquea la capacidad de degradar, o sea, bloquea esta capacidad fagocítica terminal, por decirlo de alguna manera, se produce la endocitosis, pero no la degradación de los componentes, las células tipo macrófagos que presenta este animal
pierden mucha velocidad de migración. Y esto no es exclusivo de Drosophila, se ha podido también ensayar en peces cebra, donde ustedes pueden ver en estos transgénicos, donde se pueden marcar de manera individual estas células inmunes, y también se ha podido, y se puede manipular, por supuesto, genéticamente el animal, y se ha podido ver un fenómeno similar, y algo también similar se ha podido ver en las células dendríticas del sistema inmune en ratón, donde la capacidad de procesar ciertos elementos fagocitados da cuenta de cambios en las velocidades de migración y en los mecanismos de migración, donde en principio las células dendríticas tienen una migración rápida, que una vez que se fagocita cambia su mecanismo de migración, que era ameboide, a una forma más mesenquimática, para posteriormente, terminado el fenómeno de presentación de antígeno, y ir hacia los nódulos linfáticos, aumenta nuevamente su velocidad de migración. Ok, entonces en ese contexto nosotros nos propusimos analizar la función de este canal, que tiene ciertas características. Es un canal de calcio que está ubicado en los lisosomas fundamentalmente, y permite el flujo de calcio desde el lisosoma hacia el medio citoplasmático, en la cercanía del citoplasma, y es fundamental, o se ha podido detectar que este canal es fundamental para los procesos de fusión en los procesos de degradación. O sea, al parecer el calcio que fluye a través de este canal permite que este fenómeno de interacción de los SNER del lisosoma con la membrana blanco, ya sea del fagosoma en el fondo, para formar el fagolisosoma, es fundamental este calcio para poder producir este tipo de fusión. En Drosophila existe solamente, y esto se lo menciono porque va a ser importante después, existe solamente un SNER de vesicular de lisosomas que se llama BAM7, y que vamos a manipular posteriormente para poder distinguir entre la función del canal respecto a simplemente el flujo de calcio y eventualmente modificar la actividad de algún otro componente en la célula, versus el efecto que pudiera tener este calcio sobre la fusión del lisosoma. Entonces vamos a manipular este elemento, el TRPML o el SNER, para poder distinguir entre los efectos del calcio simplemente que fluye por el canal versus los efectos que tiene la fusión del lisosoma. Y como les decía, entonces, este canal ha sido distinguido en este proceso de generación del fagolisosoma y posterior degradación del contenido. Como ya les mencioné, esta capacidad de degradar el contenido de fagocitado es esencial para regular la migración. Entonces nos preguntamos si es que este canal, era más o menos evidente que este canal pudiera tener una función, dado esta función que se menciona aquí, pero queríamos distinguir si es que esto era efectivamente consecuencia de una fusión o funcionamiento apropiado de la degradación lisosomal, o más bien está asociado con este calcio que es secretado al citoplasma y que pudiera estar regulando otros componentes, por ejemplo, la actomiosina. Y aquí simplemente mostrarles el tipo de regulación que tiene la miosina en relación al calcio. La quinasa que realiza la fosforilación y activación de la miosina es dependiente de calcio, como ustedes pueden ver acá, y en su forma fosforilada, como ya les mencioné, la miosina permite la contracción. Por otra parte, esta forma activa de la miosina es posible de inactivar, dada la actividad de esta fosfatasa, que es un complejo de varias unidades, y que vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero que en definitiva lo que permite es terminar con la activación de la miosina. Esta fosforilación particularmente ocurre en la cadena liviana de la miosina. Recuerden que la miosina está compuesta por una cadena liviana y una pesada. Ok, entonces esa pregunta de la función del canal en la regulación de la función fagolisosomal versus la contractibilidad de la miosina, íbamos a ensayar utilizando este modelo. En mi laboratorio se trabaja con Drosophila fundamentalmente, y este es un modelo genético por excelencia que permite hacer cosas muy sofisticadas en términos de manipulación genética. Ustedes van a ver algunos casos. Pero en este organismo existen células del sistema inmune innato, que son del tipo macrófago, y ustedes pueden ver imágenes de ellas aquí,
representadas en las distintas etapas del desarrollo del animal. Les recuerdo que este insecto tiene un ciclo de vida que tiene varias etapas, una etapa embrionaria, una etapa larval, después hace una metamorfosis, donde gran parte del organismo es degradado y se reestructura a partir de progenitores que están presentes en la pupa. Y en todos ellos, estas células cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, en el embrión se ha visto que migran a lo largo del sistema nervioso y durante esa migración fagocitan y dan forma al sistema nervioso maduro del embrión, que va a ser el que posteriormente controla el movimiento de la larva. En la larva, estas células protegen de infecciones y son capaces de fagocitar bacterias y otro tipo de patógenos que pudiera encontrar el animal. Lo mismo ocurre en pupa, pero en pupa, además, dado este fenómeno de metamorfosis, donde hay una degradación muy alta de tejidos, estas células hacen el clearance o limpian el animal, van digiriendo componentes que están presentes durante este proceso de metamorfosis. Ok, entonces, la primera pregunta que quisimos abordar es que si efectivamente esta función que había sido detectada en mamíferos respecto a este canal en tanto función fagolisosomal también ocurría en Drosophila. En Drosophila hay un solo TRPML y existen mutantes para él. Ustedes pueden ver aquí un cultivo primario de estas células, que son los macrófagos o hemocitos, y el experimento fue exponer los macrófagos, a bacterias que estaban marcadas y eventualmente seguir su endocitosis y fagocitosis en un periodo de tiempo. Entonces, se entregan bacterias, se lavan y luego se ve dónde terminan. Y lo que se puede ver es que efectivamente con este marcador de lisosomas las bacterias llegan en el control a los lisosomas o al fagolisosoma. En el caso de TRPML, las bacterias son fagocitadas, pero nunca se encuentran con el lisosoma. Entonces, no hay capacidad degradativa y esto está de acuerdo a lo que ya había sido descrito. Algo que es importante es que este ensayo, que es in vitro y que es un poco, o ex vivo, ocurre también para el caso de células endógenas, o sea, los macrófagos de pupa, que son los encargados de retirar los debris celulares durante el proceso de metamorfosis, también están, como había mencionado, fagocitando componentes, y ustedes pueden ver que el mutante TRPML no es capaz de degradar de manera apropiada estos restos de cuerpos apoptóticos. Entonces es un fenómeno que no solo tiene relación con componentes exógenos como bacterias, sino también en un proceso celular fisiológico del desarrollo del animal. Evaluamos en estos macrófagos su velocidad de migración. Ustedes pueden ver que no solo está afectada este proceso fagocítico, sino que también, bueno, y esta migración la pudimos hacer traqueando las células marcadas de manera individual en el animal completo. Entonces estamos mirando la velocidad de migración in vivo en este tejido, y ustedes pueden ver que deficiencias en TRPML hechas por un RNA interferente son capaces de bloquear la migración. Esto lo hacemos así con un RNA interferente porque podemos silenciar exclusivamente en los macrófagos la función de TRPML, y cuando hacemos esto vemos que disminuye la velocidad de migración. De la misma manera que bloqueando TRPML, el bloqueo del SNER, del lisosoma, también produce una reducción de la migración. Pero si juntamos ambos elementos y silenciamos ambos elementos en el mismo macrófago, la reducción de migración es aún mayor, lo cual sugiere que ambos componentes están actuando de manera sinérgica sobre el mismo proceso. Algo que es importante es que si uno bloquea la función del SNER, pero ahora sobreexpresa el TRPML, no se rescata la migración. Esto quiere decir que este componente es río abajo respecto a la migración de este componente. Entonces, pudiera existir un evento de control de migración o de velocidad de migración dado por la capacidad de fusión de los lisosomas y esta capacidad fagolisosomal, pero además una capacidad de migración, dado por la actividad de TRPML.
Ensayamos a continuación, dado todo esto que habíamos conversado de la función inmune de las células, en ensayos de respuesta inmune, donde picamos las larvitas o los adultos con bacterias y ensayamos la capacidad de sobrevida de estos animales picados. Entonces es en definitiva un ensayo para ver si es que estos animales que tienen manipulados los niveles de este canal tienen una respuesta inmune apropiada o no. Y lamentablemente la imagen se ve así, pero déjenme contarles que si uno elimina la función de TRPML en los macrófagos, menos animales sobreviven. En el mutante hay menos animales que sobreviven. Si uno elimina en el mutante, si rescata en el mutante solo en los macrófagos la expresión de TRPML, o sea, todo el resto del animal le falta TRPML, pero los macrófagos ahora sí tienen TRPML, se rescata la respuesta inmune, ¿sí? Y algo muy similar ocurre entonces para el caso de los adultos. Ok. ¿Por qué podría ser esto? Es porque los macrófagos no van al sitio de daño o atacar a estas células de manera eficiente, y ensayamos entonces, dado los problemas de migración y de fagocitosis que ya les mencionamos, entonces podemos hacer heridas en la larva y ver el reclutamiento de estas células al tejido en particular. Y evidentemente, dado el fenómeno o el problema de migración que ya les mostré, hay un menor reclutamiento, vamos a decir en este momento, o persistencia de las células en ese lugar debido a la falta de esta proteína. Entonces, hay un problema en la capacidad degradativa de las células, pero además un problema en la capacidad migratoria, que pueden o no estar vinculadas. Y aquí les muestro cómo se ven estas células migrando en el animal. Nuevamente, aquí arriba se ve una pupa donde estamos registrando, o no sé si la pueden ver por la ventana de la presentación, pero en el mismo contexto de la pupa, donde vimos el tracking de las células, podemos hacer imágenes de cómo migran estas células in vivo. Y ustedes pueden ver la extensa lamela que extienden, ¿sí? En el caso de células control. En el caso de macrófagos, y bueno, y estas células evidentemente las podemos marcar con GFP, que está marcando la membrana, y no estoy seguro si es la membrana o la actina mediante el IFACT, pero podemos ver la extensión de la lamela que se extiende de manera bastante prominente durante la migración. Esto no es así para el caso de los mutantes, y ustedes pueden ver aquí una célula mutante que vamos a ver si puedo mostrarles de nuevo la imagen, que presenta estos blebs que se forman en la periferia de la célula y que van a ser importantes un poco más adelante. De manera muy importante, este fenotipo puede ser rescatado, y ahora vean cómo se extiende de manera apropiada las lamelas cuando uno rescata la expresión de TRPML en esta célula en específico. Y finalmente, algo que es muy llamativo es que la falta de función de BAM7, que es este SNAR del lisosoma, no tiene el efecto que se puede observar en el caso de TRPML. Entonces, este efecto que se ve sobre el citoesqueleto o de la estructuración de estas protrusiones en las células migratorias no es el mismo en el caso de bloquear la función de BAM7 que en el caso de TRPML. Algo que es importante de recordar es que estas protrusiones se deben a contractibilidad de actomiosina, pueden ser modificadas en su extensión por la polimerización de actina o por la adición al sustrato, y en particular este tipo de fenómeno de generación de blebs es por pérdida de actividad contráctil del córtex. Entonces nos habla muy claramente de que el problema es un problema de contractibilidad de esta actomiosina. Lo que hicimos a continuación fue ver cómo era la distribución de miosina y actina en estas células, mutantes o no, y aquí ustedes pueden ver todos los genotipos asociados a los diferentes paneles, y lo que se hizo fue medir la distancia que existía entre la miosina y la actina. Y claramente se puede ver que existe un cambio en la distribución, y este cambio en distribución podría estar asociado a cambio en la capacidad de ejercer fuerza, y para esto hicimos este tipo de microscopía que permite visualizar a través del desplazamiento de estas partículas que están inmersas en la matriz,
la fuerza que puede generar la célula. Esto es dependiente de la polimerización o del tipo de rigidez o elasticidad que tiene la matriz. En esta matriz se embeben entonces estas partículas fluorescentes, se siembran las células y la célula en su contracción va a ser capaz entonces de desplazar estos puntos fluorescentes y en virtud de la constante de elasticidad que tenga la matriz, podemos calcular entonces la fuerza que realizan. Y ustedes pueden ver aquí videos donde se ve la matriz con toda su fluorescencia y ven las células sembradas y ven cómo se desplazan estos puntos. En el caso del mutante ven un muy poquito desplazamiento de los puntos, lo cual muestra claramente que estas células que son deficientes en TRPML son menos capaces de hacer fuerza en este tipo de microscopía de traction force. Y aquí se ven las matrices de fuerza, donde se muestran los diferentes píxeles donde están las fuerzas ejercidas. Entonces, las células que son deficientes en este canal no son capaces de alguna manera regular, al parecer, bien la actomiosina, que es la encargada de hacer esta fuerza, y esto pudiera estar dando cuenta del fenómeno de migración. Para poder manipular la función de este canal de manera positiva, no solo negativa, utilizamos este agonista que se llama MLCA1, que había sido descrito ya para mamíferos y que no funcionaba en Drosophila. Nosotros lo ensayamos y sí funciona en Drosophila. Aquí era un reportero de calcio asociado al canal. No se van a ver los videos, en el fondo es este tipo de estructura donde pusimos GCAM asociado al TRPML y podemos entonces detectar el flujo de calcio activado por este agonista, y claramente las células responden al agonista, y entonces podemos ahora manipular, evaluar primero la capacidad, la dinámica del citoesqueleto, la contractibilidad cuando hacemos sobreactivaciones de este canal en diferentes contextos genéticos. Y ustedes pueden ver entonces cómo es la dinámica de la célula cuando son controles versus mutantes, ya sea para deficientes en el SNER del lisosoma o para este canal. Evidentemente es el tipo de dinámica que presentan cada una de estas células. Cuando eliminamos miosina, este es el tipo de contractibilidad. Vean que la periferia de la célula casi no se mueve. Cuando agregamos el agonista del canal TRPML, vean que la dinámica se incrementa muchísimo en el caso del control, no así en el caso del mutante, porque no tiene blanco, en definitiva, este agonista. Y si es que este agonista se agrega en una situación donde hay pérdida de miosina, la célula no cambia mucho en su conducta, lo cual sugiere que este cambio en contractibilidad que se ve aquí, que es inducido por este agonista de TRPML, es dependiente de la actividad de miosina. Y esto se puede ver graficado acá, donde ven ustedes entonces la desviación estándar del área. Esta fue la forma en que cuantificamos la dinámica, y evidentemente cuando hay falta de TRPML o de miosina, hay muy poca variabilidad en esta dinámica, independiente de la presencia del MCL A1, que es capaz de incrementar, en el caso del control, la dinámica del tejido. Por cierto, la actividad de TRPML es capaz de modificar el flujo retrógrado de miosina. Lo que ustedes pueden ver aquí, estos anillos corresponden al flujo retrógrado de actomiosina. En particular estamos detectando la miosina. Pueden ver con el agonista que es mayor, y esto no ocurre o es más lento en el caso del mutante TRPML o si utilizamos una RNA interferente exclusivamente en los macrófagos. Esto no ocurre para el caso de la deficiencia del SNER. Entonces hay una regulación de la actividad de miosina, al parecer, que es dependiente de TRPML. Y esto a su vez regula el citoesqueleto y puede dar cuenta entonces de los fenómenos migratorios. Aquí está la cuantificación de lo mismo que ya les mostré. Lo que hicimos, y esto es simplemente una confirmación de que todos estos fenotipos asociados a la actomiosina son dependientes de este canal. Hicimos un rescate no solamente con la proteína de Drosophila, sino también con el canal humano, y ustedes pueden ver que existe al menos un rescate parcial, y esto puede tener que ver con la dependencia de pH
que tienen este canal humano respecto del de Drosophila. Los lisosomas de Drosophila son más básicos que los humanos y el pK o el pH óptimo de funcionamiento de este canal es más bien ácido en el caso del humano. Entonces, por eso creemos que existe un rescate solo parcial. Bueno, y aquí se muestra entonces la cuantificación de este flujo de la miosina para el caso de estos mutantes. Algo que quisimos evaluar es si es que este cambio en la actividad de miosina pudiese estar relacionado con el fenómeno de migración directamente. No podemos hacer in vitro migraciones para ver relocalización de componentes, pero sí podemos hacer in vitro la polarización, que es el primer evento en el fenómeno de migración. Y ustedes pueden ver aquí los hemocitos control sin ninguna señal, donde no aparece ninguna polarización, son bastante simétricos. Cuando agregamos nosotros esta hormona, que es la hormona que gatilla la metamorfosis y que activa de alguna manera estos macrófagos, ustedes pueden ver claramente cómo la célula es capaz de polarizarse de manera dinámica, y en ese contexto fuimos a evaluar con este modelo si es que la falta de TRPML afectaba los cambios de distribución de los componentes. Evidentemente, cuando se produce la polarización, como ustedes pueden ver aquí, de una célula que es simétrica, se produce la polarización y la miosina se concentra en la parte posterior de la célula. Aquí está el eje de migración, este es el frente de migración y la parte posterior de la célula, y esto no ocurre para el caso del mutante TRPML. No hay un cambio de redistribución de la miosina a la parte posterior. Y eso está cuantificado ahí. Algo muy importante es que los lisosomas, que es precisamente donde se encontraría este canal, y que es en nuestra propuesta, y que no solo nuestra propuesta, es la fuente de calcio que regula esta actividad de miosina, se polarizan de la misma manera en que lo hace la miosina, y interesantemente en el caso de TRPML no hay un cambio de distribución, lo cual está de acuerdo nuevamente con esta ausencia de redistribución de la miosina, que podría explicar entonces esta menor migración. Simplemente aquí se muestra la tubulina, como también se redistribuye cuando se produce la polarización, y que tampoco ocurre para el caso del mutante de TRPML. Entonces, tenemos que en la falta de TRPML hay una menor degradación lisosomal, hay una menor velocidad, el flujo retrógrado de la miosina es menor y la dinámica de la lamela es menor, posiblemente debido a lo anterior. Cuando uno aumenta el TRPML, estos son los resultados que se obtuvieron, hay un mayor flujo retrógrado de miosina y una mayor dinámica de la lamela. Recordemos que esta mayor actividad de TRPML fue realizada con el agonista MSLA1. Y si nosotros bloqueamos la actividad de miosina, aun cuando tengamos activado con el agonista el canal, vemos igualmente una menor dinámica de la lamela, lo cual sugiere que este efecto de TRPML es mediado por la miosina. De esta manera. Entonces la pregunta siguiente es, ¿podemos rescatar esta capacidad migratoria o la regulación de migración aumentando la actividad de la miosina independiente que tengamos bajos niveles de TRPML? Y les recuerdo entonces que la miosina puede ser activada por esta quinasa, que es dependiente de calcio, y cuando está activa entonces se favorece la polimerización junto con los filamentos de actina para generar estos filamentos contráctiles. Por otra parte, bueno, esto ya lo mencioné, lo del calcio. Por otra parte, la inactivación de la miosina es producto de la actividad de este complejo, que es la fosfatasa de miosina, donde se pueden reconocer varias subunidades, que están aquí mencionadas. Entonces, si uno elimina la quinasa que produce la activación de la miosina, entonces no tiene miosina activa, ¿sí? Y tenemos solamente miosina activa. Y por otra parte, si es que uno elimina la fosfatasa, lo que se va a producir fundamentalmente es miosina activa. Eso, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver un gráfico de migración celular o de velocidad de migración para el caso del control, un dominante negativo de la miosina, manipulado de distintas maneras, la pérdida de la cadena liviana de miosina o la pérdida de las fosfatasas regulatorias, y vean ustedes que en todos los casos disminuye la velocidad, lo cual sugiere que es requerido un nivel apropiado de actividad de miosina en las células para poder
tener una velocidad de migración correcta. Estas manipulaciones se hicieron exclusivamente en las células inmunes que estamos evaluando, ¿sí? Esto, por cierto, se hace en el contexto in vivo. Y la pregunta entonces es, si eliminamos TRPML y aumentamos la actividad de la miosina, ¿es posible recuperar la migración? Y la respuesta es sí. Si ustedes pueden ver cómo si uno elimina la fosfatasa o la actividad de la fosfatasa y hay mucha miosina activa, hay menos migración. Si uno elimina TRPML, habría menos miosina activa, producto de la menor actividad de la quinasa que activa la miosina, pero si nosotros ahora, en este contexto, eliminamos la actividad de la fosfatasa, entonces vemos una recuperación de la velocidad de migración. Este es un resultado bien sorprendente, porque pareciera que la generación de polarización en la actividad de la miosina es autogenerativa. Entonces, al parecer, un poco de actividad de la miosina genera este tipo de redistribución. Algo que es muy importante es que este mecanismo asociado a la actividad de miosina no es el que opera en el caso de la deficiencia de la actividad fagolisosomal. Vean ustedes que si uno elimina esa actividad, igualmente hay un efecto sobre migración, y este efecto no es posible de ser recuperado aumentando la actividad de la miosina. Entonces, hay dos eventos, al parecer, en el fenómeno de migración, uno que es dependiente de este canal asociado a la regulación de la miosina, y esto a su vez en la migración, pero si tenemos una deficiencia en la capacidad fagolisosomal, igualmente tenemos un efecto sobre la migración que es independiente de la actividad de miosina. Aquí simplemente los análisis detallados de flujo del citoesqueleto de acto miosina para los diferentes casos, donde uno tiene el control, donde se ve el flujo retrógrado, en la falta de función de TRPML o de la fosfatasa de miosina, donde los flujos son más lentos, y cómo esto se rescata cuando combinamos la pérdida de función de TRPML, que tiene este tipo de velocidad, versus la fosfatasa, que se ve de esta otra manera. Y aquí están las cuantificaciones en el lado derecho, ¿sí? Algo que es importante es que esta función de miosina no rescata, y esto está relacionado con lo que mencioné anteriormente respecto a la polarización de los componentes para producir la migración, es que este aumento en la actividad de miosina no rescata la relocalización de los lisosomas. Vean aquí ustedes, ¿sí? En el mutante TRPML no se rescata la redistribución del lisosoma, pero sí se rescata la polarización de la miosina. Y esto es lo que yo mencionaba antes. Lo que se supone es que, o lo que se había postulado es que los lisosomas regulan la actividad y redistribuyen la miosina a la parte posterior de la célula cuando se produce la polarización y la migración. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que aun cuando no hay redistribución de los lisosomas, el incrementar la actividad de la miosina al parecer tiene un efecto autogenerativo en la polarización de este componente en la parte posterior de la célula. Finalmente, la reactivación de miosina en el contexto de pérdida de función de TRPML no es capaz, al parecer, de recuperar la capacidad fagocítica. Aquí tienen el experimento que les mostré al inicio, donde tienen las bacterias fagocitadas en el control, y no así en el caso de TRPML. Si rescatamos, entonces, la actividad de miosina en ese contexto, vean ustedes que las bacterias no llegan a los lisosomas, entonces esta capacidad de fusión o formación fagolisosomal no es recuperada en ese contexto. Entonces, para finalizar, mostrarles que tenemos este canal en los lisosomas que es capaz de regular la actividad o el flujo de calcio, favoreciendo en el proceso de fagocitosis la fusión fagolisosoma, generando el fagolisosoma mediante el SNER BAM7, y por otro lado, el canal tendría una función regulando mediante el flujo de calcio la actividad de la quinasa, que regularía a su vez a la miosina, y esto por otra parte el citoesqueleto de acto miosina, permitiendo la contractibilidad. Entonces,
como cierre de la presentación es mostrarle unas imágenes in vivo. Estas imágenes son muy difíciles de tomar. Sandra hizo un trabajo increíble en lograr estas imágenes, donde tenemos al sensor, o sea, al canal con el sensor de calcio, y entonces vamos a poder detectar in vivo la actividad del canal en el contexto de una célula que está produciendo conductas como la migración o la fagocitosis. En el panel de arriba vamos a ver una célula que está en un proceso de migración, y en la célula de abajo en el proceso de fagocitosis, y van a poder ver la diferencia en la forma en que se observa la actividad del canal en ambos casos. Vean ustedes que en esta célula que está en proceso de migración se ve una señal muy localizada en la parte posterior de la célula. Aquí está el frente de migración, ¿sí? Y que está representado acá, donde se ven las señales de calcio muy locales en la parte posterior, que estarían regulando la actividad de miosina en esta región, y por otra parte, en el panel de abajo, una célula que está haciendo un fenómeno fagocítico, que tiene un evento transitorio mucho más global de incremento de calcio, donde se estaría, por una parte, probablemente realizando la fagocitosis, que es dependiente de calcio a su vez, y la fusión fagolisosomal. Y esto es un poco lo que está representado en esta serie de cuadros. Terminar con las conclusiones, entonces, que ustedes, este canal promueve el procesamiento fagocítico y es un importante factor en estos macrófagos para una apropiada respuesta inmune. Esto les mostré respecto a la sobrevida de los animales infectados con bacterias. La eficiencia de migración de estas células in vivo depende de la expresión de este canal. Esta parece estar relacionada con la contractibilidad del citoesqueleto de actina y miosina en esta célula. Además, TRPML regula la localización subcelular de los lisosomas y miosina, al parecer, en los hemocitos polarizados, y finalmente el calcio, que es liberado localmente desde los lisosomas a la región posterior de las células, sería relevante para el proceso migratorio. En hemocitos fagocíticos, TRPML, por otra parte, libera el calcio lisosomal en la estructura asociada a la formación de fagosoma in vivo, y esto es algo que, estas son imágenes diferentes, pero que se mostraban como estos transientes de calcio que se podían detectar en la célula, versus estas otras señales que son mucho más continuas en la parte posterior. Terminar agradeciendo a la gente del laboratorio y en particular a las personas que realizaron este trabajo. En él colaboró Emiliano Molina, además, que es este estudiante de doctorado que está terminando actualmente en el laboratorio, y Sandra, que como ya les mencioné, está actualmente haciendo su postdoc en Alemania, en regeneración. Por supuesto, a los colaboradores internacionales que permitieron hacer una parte muy importante de la microscopía que aquí se muestra, y al financiamiento que permitió en gran medida este trabajo. Así que eso, voy a dejar de compartir pantalla. Le agradezco su atención al seminario, y bueno, y comentarles, espero que hayan podido apreciar la versatilidad del sistema en tanto manipulación genética y la posibilidad de contrastar la jerarquía de los diferentes elementos respecto a un fenómeno celular particular. Y nada, pues, estimularlo a que usen este bichito que es sencillo de usar. Existen RNAs interferentes y herramientas para casi todos los genes en Drosophila, así que nada, quedo atento a las preguntas que pudieran tener. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Álvaro. Muy interesante el tema. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Yo tenía una preparada que en los videos que mostraste se veía que la señal de calcio inducida por este canal tiene distintas cinéticas dependiendo del proceso que están midiendo. Entonces, en fagocitosis se veía que era un proceso de alta intensidad, pero transitorio, mientras que la migración era bastante persistente y focalizado. ¿Se conocen los mecanismos moleculares que median la apertura del canal en algunas de estas condiciones?
Se sabe que hay una quinasa que se llama FYB5, que es capaz de modificar los lípidos y la composición lipídica de la membrana es un componente fundamental de la actividad que puede tener este canal. Entiendo que el pH es otro elemento muy importante y de hecho nosotros hicimos algunos experimentos modificando la actividad de la TPasa lisosomal y también se ven efectos sobre los procesos que estábamos describiendo. Respecto a los eventos específicos que tú mencionas, no sabemos, creemos más bien que la actividad esta persistente es más bien constitutiva, si tú quieres, donde hay una liberación constante y dependiendo de dónde está distribuido el lisosoma, es que va a estar favoreciendo la actividad de la quinasa que fosforila miosina en un lugar o en otro de la célula. Eso es lo que podría decir. Está preguntando Pablo Ignacio Cruz. Hola, muchas gracias por la presentación, es muy interesante todo el tema de los canales TRPML y súper interesante también las imágenes de las mosquitas, digamos, son súper bonitas las imágenes que se lograron. La pregunta que quiero hacer en realidad es que, dado el efecto global que tiene este calcio dependiente de TRPML en torno a la miosina, a la cadena de la miosina, si tienen alguna idea cómo esta señal local de calcio podría generar este efecto global, considerando que en el fondo el calcio difunde bastante poco en realidad, y si es que podría estar relacionado, esta señal podría estar relacionada a otras señales de calcio que en el fondo amplificaran este efecto global, digamos, en la miosina. No sé si tienen algún trabajo. Sí, es una buena pregunta, solo hacerte ver que en definitiva no estoy totalmente seguro si la imagen, me parece que la imagen de fagocitosis que tomó Sandra también está con el mismo reportero, quiero decir con la proteína de fusión TRPML con el GCAM. Y en ese caso se ve un transiente que es bastante global en la célula y me parece que en ese contexto pudiera tener alguna relevancia lo que tú señalas de otras fuentes de calcio o de otros orígenes. Para el caso de la migración, creo más bien que es un fenómeno muy local, donde la señal se veía además muy local y persistente. Ahora, que ahí pudieran tener alguna participación las mitocondrias, es algo que necesitamos explorar, pero estos transientes de calcio que, por ejemplo, pudieran generarse a partir del retículo endoplásmico, dudo que pudieran ser de mucha relevancia en el caso de la migración, de la polarización y la migración. Muchas gracias. Ahora está Diego Varela con la mano alzada. Álvaro, sí, yo un poco siguiendo con la misma línea de las preguntas que han habido, porque efectivamente es sumamente localizado el elemento de la migración, el levantamiento de calcio, ¿cierto? Pero uno esperaría que el lisosoma no tuviese tanto calcio, por su tamaño, básicamente, ¿no? Entonces, la única explicación que uno podría tomar es que hay un microdominio donde la calmodulina debiese estar pegada básicamente a la membrana del lisosoma para que subiese el calcio lo suficiente para que agarre. ¿Hay datos de eso, calmodulinas pegadas en el lisosoma o algo por el estilo que pueda dar esa explicación? No en el sistema que nosotros manejamos. Una cosa que sí hay que tener en consideración, que este es un evento poblacional, o sea, que la señal que uno recibe es poblacional, en el sentido de que no es necesario que todos los lisosomas estén activos secretando el calcio de manera simultánea. Esta señal continua puede derivar de actividades locales de lisosomas específicos. Hay un gran número de lisosomas en esta célula, entonces no es necesario que toda la población esté activa en el mismo momento para sostener una señal continua. Eso un poco tratando de contestar esta señal continua respecto a los reservorios de calcio que hay en los lisosomas individuales. Y respecto a activaciones específicas o localizaciones específicas de proteína en el lisosoma, en este modelo que yo desconozco si hay información. Ya.
la mano también levantada. Oscar Cerda, director dominical. No, pero estaba primero el Juan y el Bastián. Ya, Juan también estaba pidiendo la palabra. Gracias Álvaro por la charla, súper buena y súper clara. Yo te quería preguntar lo siguiente, ¿qué es lo que se sabe en el fondo, cómo uno hace el contraste o la comparación funcional entre organismos que tienen una sola copia de un TRPML versus, no sé, los vertebrados que tienen 3 copias? O dicho de otra manera, en el fondo, ¿qué es lo que pasó cuando hubo esa expansión en el repertorio de genes? En el fondo, ¿tienen la misma función y la subdividieron, adquirieron nuevas funciones? ¿O qué pasó ahí? Yo, la verdad, Juan, desconozco, no me he metido mucho a analizar la función o la estructura de la familia en mamíferos o en otros organismos. Como tú señalas, una posibilidad muy cierta es que se hagan subfuncionalizaciones y que esto esté relacionado con expresiones en tejidos específicos, por ejemplo, y que todos los canales tengan la misma función, pero su expresión sea la que se subdividió, o bien que adquieran mecanismos de regulación independientes o distintos. No voy a decir independientes, pero diferentes entre los diferentes parálogos. La verdad, yo no desconozco respecto de esto. Lo único que sí te puedo decir es que este canal en particular respecto a secuencia corresponde al que está mutado en la enfermedad mucolipidosis tipo 5, si no me equivoco, ¿sí? Y que es lisosomal. Ahora, la localización subcelular de los otros TRPML en mamíferos, no estoy seguro de que todos ellos tengan una localización lisosomal. Y lo que sí te puedo decir es que en ratón, este mismo canal, que acabo de mencionar, funciona o es regulado en las células dendríticas durante la presentación antigénica. O sea, cumple una función análoga. En estas células, evidentemente, en los ratones es muchísimo más difícil hacer la experimentación en las células. Entonces, por eso nos pusimos en contacto y empezamos esta colaboración con Ana María Lennon para poder hacer el ensayo y tratar de buscar la conservación funcional del canal en las células como tratando de buscar una función ancestral respecto de este canal en las células dendríticas y en estas células, y encontramos este fenómeno respecto a la migración en particular, que es algo que ella también había vislumbrado, no mecanísticamente asociado a la miosina, pero sí había vislumbrado la función de este canal en la migración de las células dendríticas durante la presentación antigénica. Gracias Álvaro, porque sí, sin duda, ¿viste? Porque si tienen bien caracterizados organismos que tienen un solo gen, tienen a la mano una súper oportunidad ahí, ¿viste? Está bueno eso, así que sí, súper bueno. Sí, eso es una cosa bastante general del genoma de Drosophila, que es bastante compacto y donde hay muchos menos parálogos de los que se distinguen en otros organismos, no sé cómo llamarle, más complejo en el sentido de estructura genómica. Pero sí, entonces, dado eso y todas esas ventajas, es que uno puede hacer este tipo de manipulaciones o utiliza este modelo para estudiar fenómenos como conservados y ancestrales en términos celulares o moleculares. Claro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta está Bastián Rivera. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero que todo decir que es muy bonita y muy bien explicada la presentación, me gustó bastante. Y bueno, me surgió una duda que tiene que ver con si se sabe más bien qué es lo que ocurre en el macrófago como tal que impide que ocurra la fagocitosis y finalmente impida que haya la migración, ¿cierto? Que era un mecanismo independiente de la actividad de la miosina. Si es que hay alguna mutación en el TRPML como tal, o si hay alguna proteína que estaría funcionando así como en el caso del ciclo celular, como de checkpoint, que si no ocurre la degradación del fagosoma, no podemos seguir avanzando o migrando. Creo reconocer la pregunta central, y la respuesta frente a la pregunta
de por qué cuando se bloquea la degradación fagolisosomal no hay migración es una pregunta aún abierta. No tenemos una respuesta para ella. Tú mencionaste por ahí una mutación en un canal, esa es la manipulación experimental que nosotros hacemos, pero en términos generales, independiente de si ese bloqueo de la actividad fagolisosomal sea por falta de función de TRPML o por otro mecanismo, como por ejemplo acidificación de los lisosomas que no activan las enzimas catalíticas dentro del lisosoma, o otro mecanismo, eso lleva a un bloqueo de migración, a un enlentecimiento en la migración. Y no sabemos realmente por qué, pero puede ser que uno de los mecanismos sea o que una parte de ese fenómeno de bloqueo de migración sea dependiente del flujo de calcio, pero la verdad es que no se desconoce el origen o la razón única del por qué eso es así. Ya, perfecto. Nosotros... Oscar Cerda o Ela Matamala. No, bueno, para terminar un poquito, se me ocurre, no se sabe también si podría ser alguna falla en este activador del endógeno del TRPML, ya que hay una codependencia entre este canal, como vimos, y la migración. Sí, o sea, me parece que no todo pasa por TRPML, porque si uno elimina, por ejemplo, el SNER del lisosoma, pero tiene el TRPML funcional, en ese contexto no hay degradación fagolisosomal y en ese sentido no hay migración, aun cuando hay TRPML funcional. Entonces, cual sea el mecanismo, no es exclusivamente a través de la activación de TRPML. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ya, ahora le toca a Ela Matamala. Hola, buenas tardes ya. Quisiera hacer una consulta. Sucede que como TRPML, ML1, cuando falla, está asociado con enfermedades como mucolipidosis, por ejemplo. Por de pronto, ¿será que cuando silencias el canal, a lo mejor podría estar enmascarado más allá que una señalización solamente de calcio a través del canal? Mi pregunta es que el fenotipo, lo que tú ves, es solamente mediado por la señal de calcio, mediado por TRPML1, o por una función adicional del canal, que también es importante en modelos de desarrollo y cosas así. Me pregunto porque muchas veces de repente uno se casa como con un lado de la respuesta, y hay unas herramientas bien entretenidas, no sé si las conocen, son unas scavengers de calcio. El señor Rosmund creo que lo hizo, Spicy se llama. Es un scavenger de calcio que que es codificado genéticamente y se puede dirigir a distintos compartimientos. Entonces uno puede ver si es que lo que uno ve en realidad está relacionado con la señal de calcio u otra cosa adicional. Y en cuanto a lo que hablaban otras personas acerca de por qué había una amplificación de la señal, sí, el señor Medina en el 2015 ya demostró que hay una suerte de amplificación de la señal del TRPML1 con retículo endoplásmico. Y bueno, y también con todos los otros sitios de contacto con los que establecen los lisosomas, que son mitocondrias y otros organelos que también sirven de reservorio. Pero me parecería interesante porque puesto que cuando el TRPML1 no funciona, se desarrollan estas enfermedades que son de acumulación de metales divalentes, y a lo mejor allí hay una mezcla entre una pseudopatología celular sumada a la falta de la señal de calcio, que es la que no activa la quinasa, que finalmente polimeriza la miosina. Sí, gracias por la pregunta o por los comentarios. La verdad es que respecto a la pregunta central me parece que hiciste, que es esta posibilidad de que exista una situación celular más allá de solo el problema de flujo de calcio, eso es muy posible que ocurra. Lo único que puedo decir al respecto es que nos enfocamos en el proceso de migración celular, y en ese sentido la sola reactivación de miosina es suficiente para recuperar todos los parámetros de migración que nosotros analizamos. Entonces, aun cuando pudieran haber otros problemas de degradación o acumulación de lípidos o otros, estos no parecen interferir con el fenómeno de migración cuando uno recupera la actividad de miosina.
Ensayar el papel del calcio en particular desde los lisosomas, nada, pues muy interesante poder hacer la expresión de una confirmación quizás el rol que pudiera tener el calcio liberado desde el lisosoma en relación a la regulación de miosina y eventualmente la migración. Eso creo que podría responder a los comentarios que me hiciste. Gracias. Y tenemos otra pregunta del doctor Oscar Cerda. Hola, Oscar. Oye, gracias, súper interesante. Yo tenía 3 preguntas, pero ya 2 yo creo que están más o menos respondidas. Una tenía que ver con el efecto del pH, que tú ya lo comentaste. La segunda, la posibilidad de efectos no conductores, que creo que Ela también trató o sea, eso trató de preguntar, ¿cierto? Que también son bastante interesantes. Y la última era ya más bien una cuestión experimental. En los experimentos de Traction Force Microscopy, ¿cuál es la tensión de la matriz? Que o me perdí o no. No, sí, efectivamente eso así. Nosotros hicimos experimentos en cuanto, espérate, la fuerza que pudimos detectar era alrededor de 20 piconewton. No me acuerdo los números exactos, pero te puedo enviar los datos de las constantes utilizadas. Pero eran 500 o sí, 500 pascal, no me acuerdo. 500 pascales, ya probablemente. Pero esa es como la tensión que uno debería esperar en el tejido de la drosófila, ¿cierto? Eso es como más o menos. Sí, yo creo que es un poco o sea, se utilizaron parámetros sin conocer, yo creo exactamente cuáles son los valores en drosófila, pero se permitió con esos parámetros observar el fenómeno. Sí, en definitiva, lo que queríamos poner en evidencia era eso. Porque hicimos hicimos experimentos de todo tipo, tratando de confinar las células y hacer cosas de ese tipo, y estas células son bien mañositas, así que no fue tan simple. Claro, te lo preguntaba más que nada porque en el fondo, claro, porque eso es como básicamente como un tejido blando, pero no sé si hay, aquí es de ignorancia, no sé si hay, por ejemplo, modelos de fibrosis, yo creo que no deben haber en drosófila, o capaz que hayan, donde en el fondo tú tienes ya tensiones como de alrededor de 2 kilopascales, y lo otro es el tema es si habían hecho ese mismo experimento en distintas tensiones, para ver si además de este efecto quimiotáctico, digamos, hay en el fondo una función de este mecanismo endurotaxi, o sea que también es súper relevante y sobre todo por el desarrollo. Entonces, para allá iba la pregunta en realidad, pero ya, es interesante, ya, pero probablemente está debe estar en el paper, así que lo puedo ver ahí. Sí, ahí está el detalle experimental. Entiendo que Sandra probó tres composiciones distintas, pero no fueron diseñados los experimentos para probar ese punto en particular. Eso lo hicimos en Francia, junto con biofísicos del Curie. Y bueno, nada, sería fantástico poder hacer ese tipo de ensayos con otros tipos de manipulaciones en las células acá en Chile, pero la verdad es que no estoy claro, quizás alguien en la Universidad de Santiago, no me acuerdo cómo se llama este hombre, él puede que haga ese tipo de experimento, no sé si ustedes están haciendo ese tipo de experimento, pero que pudiera ser de interés. El que hace esto, que es experto, es el Andrea Rabacio, en la Católica. Ahora, sí, cierto. Ella está haciendo ese tipo de experimento ahora. Él. Sí, perdón. Él, es que estaba confundido con la señora, sí. Con la Cristina. Sí. Algo que respecto a tus comentarios, algo que que hicimos nosotros experimentos tratando de producir flujos de calcio de otros reservorios. Y se nos morían las células. No podíamos hacer los flujos de calcio locales que se permitían con este tipo de sistemas. Entonces, eso fue una pregunta de un revisor, de hecho. Y intentamos hacerlo y no se nos morían las células, así que fue imposible. Gracias. Ya, muchas gracias. Te pasaste. Ya. Si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión de seminario. Nuevamente te agradecemos, Álvaro, que nos hayas
dado este seminario muy interesante, no solamente desde el punto de vista de ciencia básica, pero también la parte técnica es muy, muy interesante. Y los dejamos invitados para el próximo seminario que se les comunicará en la brevedad. Y le agradezco también la presencia a todos los asistentes por participar en esta serie de seminarios. Así que muchas gracias de nuevo, Álvaro, y esperamos seguir en contacto. Sí, muchas gracias, Rodrigo, Oscar, a todo el núcleo. Felicitarlos por el trabajo que han realizado en el núcleo y nada, y poder compartir con ustedes este trabajo con este modelo genético en vivo. Nada, pues ojalá que vean algún atractivo en él y estamos en contacto para cualquier cosa en el futuro. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto, Álvaro. Gracias. Chao, que estén muy Gracias bien. por conectarse, que estén bien. Un gusto haberlo visto también. Chao. Chao, que estés bien. Chao.